Había algo parado en la puerta de su habitación, a las 3 de la mañana, mirándola. Y cuando encendió la luz, seguía ahí. Esto le pasó a una mujer real, con nombre y apellido, con familia, con una casa normal en un barrio normal. Y lo que va a pasar en los próximos minutos va a hacer que te cuestiones todo lo que creías saber sobre lo que pasa cuando apagas la luz. Y te advierto algo, después de escuchar esto, vas a revisar tu casa esta noche. Vas a mirar 2 veces hacia los rincones oscuros. Porque una vez que sabes que estas cosas pasaron de verdad, todo cambia. Te voy a contar 5 casos reales de fantasmas que van a hacerte dudar de todo. Casos investigados. Casos con documentos. Casos que la ciencia no pudo explicar. Y empezamos con el peor de todos. El caso de la familia Perron. Era 1971. Una familia normal compró una casa de campo en Rhode Island, Estados Unidos. Eran Roger y Carolyn Perron y sus 5 hijas. La casa era vieja pero hermosa. Tenía espacio, tenía luz. Parecía perfecta. El primer día que entraron, una de las hijas, Andrea, sintió algo raro, como si alguien la estuviera observando desde el segundo piso. Pero tenía 11 años, pensó que era solo nervios por la mudanza. Su mamá le dijo que estaba imaginando cosas. Pero esa noche, todas escucharon los golpes. 3 golpes fuertes, en las paredes, como si alguien estuviera llamando desde adentro. Roger subió a revisar. No había nadie. Las ventanas estaban cerradas. Las puertas estaban cerradas. Pero los golpes siguieron toda la noche. Al día siguiente, Carolyn encontró algo en el sótano. Una puerta tapiada, cubierta con tablas viejas y clavos oxidados, y sintió algo que nunca había sentido antes. Un miedo visceral, instintivo, como si su cuerpo le estuviera diciendo: no abras eso. Pero la curiosidad ganó. Detrás de la puerta había una habitación pequeña, fría, más fría que el resto del sótano. Y en la pared había manchas oscuras, manchas que parecían sangre. Roger le dijo que era humedad, que eran años de abandono, pero Carolyn sabía que no, porque esas manchas tenían forma de manos, como si alguien hubiera intentado salir. Esa noche empezó lo peor. Una de las hijas, April, la más chica, empezó a hablar con alguien que nadie más veía. Decía que era un niño, que vivía en la casa, que estaba triste porque su mamá lo había lastimado. April hablaba con él todas las tardes, le contaba cosas, se reía con él. Y sus padres pensaron que era un amigo imaginario, algo normal en los niños. Hasta que April empezó a saber cosas que no debería saber. Le dijo a su mamá que el niño le había contado que en esa casa habían pasado cosas malas, que había una señora que mataba a gente, que enterraba cuerpos en el jardín, que colgaba niños del árbol de atrás, y lo peor, que esa señora seguía ahí. Carolyn se rió. Le dijo que eran solo historias, pero algo dentro de ella empezó a quebrarse, porque esa misma noche vio algo. Estaba lavando los platos después de la cena. Las chicas ya estaban acostadas. Roger estaba leyendo en la sala. Y de repente, en el reflejo de la ventana, vio una figura parada detrás de ella. Una mujer, con un vestido viejo, con el pelo largo y enredado, y cuando Carolyn se dio vuelta, no había nadie. Pero el olor seguía ahí. Un olor a podrido, a carne quemada. Un olor que no se iba. Esa fue la primera vez que Carolyn vio a Bathsheba. Bathsheba Sherman. Ese era su nombre real. Vivió en esa casa en el siglo XIX y según los registros históricos que después se encontraron, fue acusada de brujería, de sacrificar bebés, de matar a su propio hijo con una aguja atravesada en la base del cráneo. El tribunal la dejó libre por falta de pruebas, pero todo el pueblo sabía que era culpable. Y Bathsheba murió en esa casa,
en esa misma casa donde ahora vivía la familia Perron. Pero acá es donde la historia se pone realmente aterradora, porque Bathsheba no se fue, se quedó y empezó a atacar. Las hijas comenzaron a despertarse con moretones en los brazos, moretones en forma de dedos, como si alguien las hubiera agarrado mientras dormían. April, la más chica, empezó a tener pesadillas donde una mujer la arrastraba por el pelo al sótano. Despertaba gritando, con mechones de pelo en la mano. Caroline empezó a cambiar. Se volvió más irritable, más violenta. Gritaba sin razón, golpeaba a sus hijas por cosas pequeñas. Y lo peor, no recordaba haberlo hecho. Era como si algo la controlara, como si Bathsheba estuviera entrando en ella. Roger no sabía qué hacer. No creía en fantasmas, no creía en nada de eso. Pero veía a su esposa desmoronarse, veía a sus hijas aterrorizadas y no podía explicar lo que estaba pasando. Hasta que una noche, todo explotó. Eran las 2 de la mañana. Caroline estaba durmiendo y de repente sintió algo pesado sobre su pecho, algo invisible que la empujaba contra la cama. Intentó gritar pero no podía. Intentó moverse pero estaba paralizada. Y en la oscuridad, vio la cara de Bathsheba a centímetros de la suya. Una cara podrida, con los ojos hundidos, con la boca abierta en una sonrisa que no era humana. Caroline sintió que algo entraba en ella, algo frío, algo que la llenaba desde adentro. Y en ese momento escuchó una voz que venía desde su propia garganta, pero que no era suya. «Esta es mi casa. Ustedes no deberían estar aquí». Roger la encontró temblando en el piso, llorando, con sangre saliendo de su nariz. Y fue ahí cuando tomó la decisión más importante de su vida. Llamó a Ed y Lorraine Warren. Seguramente escuchaste esos nombres. Son los investigadores paranormales más famosos del mundo. Investigaron Amityville, investigaron Annabelle, investigaron cientos de casos. Y cuando llegaron a la casa de los Perron, Lorraine Warren supo inmediatamente que era real. Lorraine tenía un don. Podía ver cosas que otros no veían. Podía sentir presencias. Y apenas entró a esa casa, sintió a Bathsheba. La sintió en cada rincón, en cada pared, en cada sombra. Ed Warren hizo una investigación completa. Grabó sonidos, tomó fotografías, hizo entrevistas. Y lo que encontró fue peor de lo que esperaba. No era solo Bathsheba, había más. La casa estaba llena de espíritus. Algunos eran víctimas de Bathsheba, niños que había matado, gente que había torturado, y todos estaban atrapados ahí. Todos seguían sufriendo. Los Warren intentaron hacer un exorcismo, trajeron a un sacerdote, prepararon todo, pero Bathsheba no se iba a ir sin pelear. El día del exorcismo, todo salió mal. Caroline empezó a hablar en un idioma que nadie entendía. Su voz cambió, se volvió grave, profunda, y empezó a atacar. Intentó lastimar a sus propias hijas. Intentó lastimarse a sí misma. Ed y Roger tuvieron que sujetarla. Y mientras la sujetaban, Caroline, o lo que estaba dentro de Caroline, empezó a reír. Una risa que helaba el sangre. El sacerdote empezó a rezar. Pero Bathsheba era más fuerte. Las luces empezaron a parpadear, los muebles empezaron a moverse solos, las ventanas se rompieron. Y en medio del caos, Lorraine Warren vio algo que nunca olvidaría. Vio a Bathsheba materializada, parada en la esquina de la habitación, con su vestido negro, con su pelo largo y con una sonrisa que mostraba dientes podridos. «No pueden sacarme, yo soy esta casa». Y tenía razón. El exorcismo falló. Bathsheba no se fue. Y los Warren les dijeron a los Perron algo que cambió sus vidas para siempre. «No pueden quedarse aquí. Esta casa los va a destruir. Bathsheba no va a parar hasta que alguno de ustedes muera». Pero los Perron no tenían dinero para irse. No podían vender la casa. Nadie la compraría después de saber lo que pasaba ahí. Así que se quedaron. Vivieron con Bathsheba durante 10 años más. 10 años de ataques, 10 años de terror, 10 años donde cada noche era una pesadilla. Y cuando finalmente se fueron en 1980, Carolyn dijo algo que me pone la piel de gallina hasta el día de hoy. Bathsheba nunca quiso que nos fuéramos. Quería que nos quedáramos para siempre, porque ella necesita almas, necesita gente a quien atormentar. Y si algún día volvemos a esa casa,
sé que no vamos a salir vivos. Esta historia es real. Los Warren documentaron todo. Hay grabaciones, hay fotos, hay testimonios de vecinos que también escuchaban los gritos. La familia Perron dio entrevistas durante años, y la casa sigue ahí, en Rhode Island, y sigue pasando cosas. Pero déjame preguntarte algo antes de seguir. ¿Qué harías vos? ¿Qué harías si algo así empezara a pasar en tu casa? ¿Te irías? ¿Te quedarías? Déjalo en los comentarios porque quiero saber. Y ahora vamos al segundo caso. Y este es diferente, porque no pasó en una casa embrujada. Pasó en un lugar donde nadie esperaría encontrar un fantasma. Pasó en un hospital. El Hospital Universitario de Louisville, en Kentucky. Un hospital moderno, con tecnología, con médicos, con seguridad. Un lugar donde supuestamente todo tiene explicación. Pero en el cuarto piso, en el ala de cuidados intensivos, hay una habitación que nadie quiere usar. La habitación 502. Los enfermeros la llaman la habitación de Mary, y todos saben por qué. Todo empezó en 1928. Mary era una enfermera joven, tenía 29 años, era querida por todos, trabajaba turnos dobles, cuidaba a los pacientes con una dedicación que nadie más tenía. Pero Mary tenía un secreto, estaba embarazada. Y en esa época, una enfermera soltera embarazada era un escándalo. Podía perder su trabajo, podía perder su reputación, podía perder todo. Cuando su supervisora descubrió el embarazo, le dijo que estaba despedida, que no podía quedarse, que era una vergüenza para el hospital. Mary suplicó, lloró, pero no hubo piedad. Esa noche, Mary subió al techo del hospital y se colgó. La encontraron al día siguiente, balanceándose en el viento, con una nota en el bolsillo que decía, «No tengo a dónde ir». El hospital ocultó el escándalo. Dijeron que fue un accidente, que Mary se cayó, pero todos sabían la verdad, y todos sabían que algo no estaba bien. Porque después de su muerte, empezaron a pasar cosas. La habitación 502, que era la habitación favorita de Mary, donde ella atendía a sus pacientes, empezó a tener problemas. Los monitores se apagaban solos, las alarmas sonaban sin razón, los pacientes se despertaban gritando diciendo que había una enfermera en la habitación, una enfermera con uniforme viejo, con el pelo recogido en un moño. Y cuando Janet la miró, Mary sonrió, pero no era una sonrisa amable, era una sonrisa triste, desesperada, como si estuviera atrapada, como si quisiera decir algo pero no pudiera. Janet salió corriendo, llamó a seguridad, revisaron las cámaras, pero no había nadie en la habitación. Las cámaras no mostraban nada. Y ahí es donde la historia se pone más extraña. Porque después de esa noche, otros empezaron a verla. Un doctor dijo que estaba haciendo ronda de noche y vio una enfermera entrando a la habitación 502. Pensó que era una colega, pero cuando entró para preguntarle algo, la habitación estaba vacía. Un paciente dijo que se despertó y vio a una enfermera arreglando sus sábanas. Le dio las gracias, pero la enfermera no contestó. Solo lo miró, y cuando él parpadeó, ya no estaba. El hospital intentó cerrar la habitación, intentó dejar de usarla, pero siempre había escasez de camas, siempre tenían que ponerla en uso, y cada vez que ponían a alguien ahí, pasaba algo. Los pacientes empeoraban de repente, sin razón médica, sin explicación, como si algo estuviera drenando su energía. Varios murieron en esa habitación, más de lo normal, más de lo estadísticamente probable. Y los enfermeros empezaron a negarse a entrar. Dijeron que sentían algo pesado, algo opresivo, como si el aire fuera más denso, como si algo los estuviera observando. En 2003, un equipo de investigadores paranormales pidió permiso para pasar una noche en la habitación 502. El hospital aceptó, esperando que demostraran que todo era psicológico. Pero lo que grabaron esa noche nunca se mostró al público completo. Los investigadores pusieron cámaras, pusieron grabadoras de audio, pusieron sensores de temperatura y esperaron. Durante las primeras horas no pasó nada, pero a las 3 de la mañana la temperatura bajó de golpe, de 23 grados a 7 grados, en segundos. Las cámaras empezaron a fallar, una por una. Se apagaban, se prendían, mostraban estática, y en la estática, uno de los investigadores vio una sombra.
una sombra con forma de persona. Las grabadoras captaron algo, una voz, femenina, suave, diciendo, «No me dejen aquí». Y uno de los investigadores sintió algo tocando su hombro, una mano fría. Cuando se dio vuelta no había nadie, pero en su hombro quedó una marca de quemadura, como si algo congelado lo hubiera tocado. El equipo salió de la habitación antes del amanecer. Se negaron a volver, y en su reporte oficial dijeron algo que el hospital nunca publicó. Hay algo en esa habitación, algo que no es natural, algo que está sufriendo, y creemos que es Mary. Creemos que se quedó atrapada porque murió con demasiado dolor, con demasiada culpa, y no puede irse. El hospital cerró la habitación 502 permanentemente en 2005. Oficialmente dijeron que era por remodelaciones, pero nunca la remodelaron. La dejaron cerrada, con llave, y con un cartel que dice «No entrar». Mantenimiento. Pero los que trabajan en el cuarto piso saben la verdad. Saben que de noche se escuchan pasos viniendo de esa habitación. Saben que a veces la puerta se abre sola. Saben que Mary sigue ahí. Y lo más perturbador, saben que ella no está sola. Porque en 1932, otra enfermera murió en ese mismo hospital, en esa misma ala. Se suicidó también, y algunos dicen que las dos están juntas ahora. Dos almas atrapadas, dos mujeres que no pudieron descansar. Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez estuviste en un hospital de noche? ¿Sentiste que algo no estaba bien? Porque después de escuchar esto, vas a pensarlo 2 veces antes de quedarte solo en un pasillo vacío. Déjalo en los comentarios. Y ahora vamos al tercer caso. Y este me pone los pelos de punta porque pasó hace poco, en 2019, en plena era moderna, con teléfonos, con cámaras, con redes sociales. Y todo quedó grabado. La historia de la casa de los Lutz. No estoy hablando de Amityville. Estoy hablando de una familia diferente. Los Lutz de Ohio. Robert y Jennifer Lutz y sus 2 hijos, Emma de 9 años y Dylan de 6. Compraron una casa a las afueras de Columbus. Una casa normal, nada especial. 3 habitaciones, un jardín, un sótano, todo parecía perfecto. Pero cuando hicieron la inspección antes de comprar, el inspector les dijo algo extraño. Les dijo, la casa está bien, estructuralmente sólida, pero hay algo raro en el sótano. Encontré marcas en la pared, como si alguien hubiera estado rascando, y hay un olor que no puedo explicar. Jennifer pensó que era humedad, Robert pensó que eran animales. Decidieron comprarla igual. Error. La primera noche que durmieron ahí, Emma despertó llorando. Dijo que había alguien parado al lado de su cama, un hombre alto, con ropa oscura, que la estaba mirando. Jennifer pensó que era una pesadilla. Le dio un vaso de agua, le dijo que todo estaba bien, pero Emma insistió, «Mamá, no era un sueño, lo vi, estaba ahí». Robert revisó la habitación, revisó el closet, revisó debajo de la cama. No había nadie. Le dijo a Emma que a veces las casas nuevas dan miedo, que se iba a acostumbrar. Pero Emma no se acostumbró, porque el hombre volvió cada noche, parado en el mismo lugar, mirándola. Dylan también empezó a tener problemas. Empezó a hablar con alguien en su habitación. Jennifer le preguntó con quién hablaba. Dylan dijo, con el señor que vive en el sótano. Dice que esta era su casa. Dice que nosotros no deberíamos de estar aquí. Y ahí Jennifer empezó a preocuparse de verdad. Decidió investigar. Buscó la historia de la casa y encontró algo que nadie les había dicho. En 1987, un hombre llamado Thomas Hargrove vivía en esa casa. Vivía solo. Era carpintero, tranquilo, no tenía familia, no tenía amigos. Los vecinos apenas lo conocían. Hasta que dejó de salir. Dejó de ir a trabajar, dejó de responder la puerta, y después de 3 semanas, la policía entró a revisar. Lo encontraron en el sótano, colgado. Llevaba muerto 2 semanas. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue lo que encontraron en las paredes del sótano. Mensajes, escrito con lo que parecía sangre. Mensajes que decían, no me puedo ir, ella no me deja, ella me mantiene aquí. La policía nunca supo a quién se refería. Asumieron que Thomas tenía problemas mentales, que había tenido un brote psicótico.
Cerraron el caso como suicidio. Pero Jennifer empezó a atar cabos. El hombre que Emma veía, el hombre que Dylan decía que vivía en el sótano, era Thomas. Y Thomas no estaba solo. Una noche Robert bajó al sótano a buscar unas herramientas. Era tarde, pasadas las 11, y cuando encendió la luz escuchó algo. Una voz de mujer, cantando. Una canción vieja, de cuna, lenta, sombría. Robert se quedó paralizado. La voz venía de la esquina del sótano, la esquina más oscura, y cuando giró la linterna hacia ahí, vio una sombra que se movía, que se retorcía, que tomaba forma. Una mujer, con un vestido largo, con el pelo cayéndole sobre la cara, y cuando levantó la cabeza, Robert vio sus ojos. Negros, completamente negros, sin pupila, sin blanco, solo negro. Robert salió corriendo, cerró la puerta del sótano con llave y le dijo a Jennifer: «Nos vamos, mañana mismo. No me importa el dinero, nos vamos». Pero Jennifer quería pruebas, quería estar segura, así que instaló una cámara en el sótano, una cámara con visión nocturna, y dejó que grabara durante la noche. Lo que captó esa cámara es lo más aterrador que vas a escuchar. A las 2:17 de la madrugada, la cámara captó movimiento. Una sombra cruzando el sótano, lentamente, hacia la escalera. A las 2:23 se escuchó la voz, la misma canción que Robert había escuchado, pero esta vez más fuerte, más clara. A las 2:31 la puerta del sótano se abrió, sola. La llave seguía puesta, el cerrojo seguía cerrado, pero la puerta se abrió. Y a las 2:38, la cámara mostró algo que Jennifer nunca olvidará. Una figura subiendo la escalera. Una mujer, con el vestido largo, con el pelo sobre la cara, subiendo lentamente, paso a paso, hasta que llegó arriba, hasta que estuvo frente a la cámara y miró directamente al ente. La cámara dejó de grabar. Jennifer subió el video a un foro de paranormal pidiendo ayuda. El video se volvió viral. Millones de personas lo vieron. Algunos dijeron que era falso. Otros dijeron que era una sombra. Pero los expertos en video confirmaron que no había edición, que era real. Y la familia Lutz confirmó que todo era verdad. Se fueron de la casa 3 días después. Abandonaron todo, los muebles, la ropa, todo. Dijeron que no valía la pena, que prefieren perder dinero a perder la cordura. Y cuando se fueron, Emma le dijo a su mamá algo que todavía me da escalofríos. «Mamá, el señor del sótano me dijo algo antes de irnos. Dijo que no importa a dónde vayamos, ella siempre encuentra a los niños, ella siempre los encuentra». La casa sigue vacía, nadie la compró, nadie la alquila, y los vecinos dicen que de noche se ven luces en el sótano, se escuchan voces, se escucha esa canción. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué tenía a Thomas atrapado? ¿Por qué quería a los niños? Nadie lo sabe, y tal vez es mejor así. Ahora quiero que me digas, ¿alguna vez escuchaste voces en tu casa? ¿Alguna vez sentiste que algo te estaba observando? No estás solo. Dejarlo en los comentarios porque quiero leer cada historia. Y ahora vamos al cuarto caso. Y este es diferente porque no pasó en una casa, no pasó en un hospital, pasó en un objeto que está maldito. Hablo de la muñeca Annabelle. Seguro la conoces de las películas, pero la película no cuenta la historia real, y la historia real es mucho peor. Annabelle no es una muñeca de porcelana con cara terrorífica, es una muñeca de trapo, una muñeca Raggedy Ann, con cara dulce, con sonrisa, con vestido rojo. Parece inofensiva, pero no lo es. Todo empezó en 1970. Una estudiante de enfermería llamada Donna recibió la muñeca de regalo de su mamá. La compró en una tienda de antigüedades.
Donna la puso en su departamento, en su cama, como decoración. Al principio todo estaba bien, era solo una muñeca, pero después de unos días, Donna empezó a notar cosas raras. La muñeca se movía, no mucho, solo un poco. A veces estaba sentada, otras veces estaba acostada. Donna pensó que su compañera de cuarto, Angie, la movía, pero Angie dijo que no, que ella no la tocaba, y entonces empezaron las notas. Donna empezó a encontrar papelitos escritos a mano por todo el departamento, notas que decían «ayúdame» o «ayúdanos», escritas con letra infantil, como si las hubiera escrito un niño. Pero Donna y Angie vivían solas, no había niños en el edificio. Y lo más extraño, las notas estaban escritas en papel de pergamino, un papel viejo, un papel que Donna no tenía en su casa. Las cosas empeoraron. Un amigo de Donna, Lou, fue a visitarlas, y desde el momento en que vio a la muñeca, sintió algo mal. Dijo que le daba escalofríos, que no le gustaba, que había algo malo en ella. Donna se rió, le dijo que era solo una muñeca. Pero esa noche, Lou tuvo una pesadilla. Soñó que estaba durmiendo y la muñeca se subía a su cama. Soñó que la muñeca se arrastraba por su pecho, hasta su cuello, hasta su cara, y que intentaba estrangularlo. Despertó sin poder respirar, con marcas en el cuello, marcas reales, rojas, como si algo lo hubiera apretado. Y ahí Donna decidió llamar a un médium. El médium vino, hizo una sesión y les dijo algo que cambió todo. Les dijo que la muñeca estaba poseída por el espíritu de una niña llamada Annabelle Higgins, que había muerto en ese terreno donde ahora estaba el edificio, que la niña solo quería amor, que solo quería ser aceptada, que por eso estaba en la muñeca. Donna sintió pena, sintió lástima y cometió el error más grande de su vida. Le dio permiso a Annabelle para quedarse. Y esa fue la invitación que el espíritu necesitaba. Porque lo que estaba en la muñeca no era una niña, era algo peor. Era un demonio que había mentido, que había manipulado, que quería entrar completamente en ese espacio y empezó a atacar. Lou estaba solo en el departamento. Donna y Angie habían salido. Escuchó ruidos en la habitación de Donna. Pensó que era un ladrón. Abrió la puerta y la muñeca estaba en el piso, en medio de la habitación. Lou sintió algo detrás de él, algo que lo empujó. Cayó al piso y sintió un dolor agudo en el pecho. Cuando se levantó, tenía 7 marcas, 7 rasguños profundos, como si algo con garras lo hubiera atacado. Sangraba. Mucho. Fue al hospital y los doctores no pudieron explicar las heridas. Dijeron que parecían hechas por un animal, pero no había animal. No había nada. Donna finalmente llamó a los Warren, Ed y Lorraine Warren, los mismos que investigaron el caso de la familia Perron. Los Warren fueron al departamento y Lorraine supo inmediatamente que era peligroso. Le dijo a Donna, esto no es una niña, esto es un demonio y está usando la muñeca como punto de anclaje. Si no sacamos esto de aquí ahora, alguien va a morir. Ed le dijo a Donna que nunca le diera órdenes directas a la muñeca, que no la provocara, que no la desafiara, porque eso le daba poder. Trajeron a un sacerdote, hicieron una bendición y sacaron la muñeca del departamento. Pero en el camino de regreso, casi mueren. Ed estaba manejando. La muñeca estaba en el asiento trasero. Y de repente, los frenos fallaron. El volante se trabó. El auto empezó a zigzaguear. Lorraine gritó. Ed intentó controlar el auto, pero no podía. Era como si algo invisible estuviera peleando con él por el control. Y entonces, vio algo en el espejo retrovisor. La muñeca se había movido. Ya no estaba sentada. Estaba de pie en el asiento, mirándolos. Ed le gritó a la muñeca. Le ordenó que parara. Y en ese momento, recuperó el control del auto. Los frenos volvieron, el volante se liberó. Pero Ed sabía que no podía llevar esa muñeca a su casa así nomás. Se detuvo en el costado del camino, roció agua bendita sobre la muñeca, rezó y le dijo, te vas a quedar quieta, te vas a quedar callada y no vas a lastimar a nadie más. En el nombre de Dios te lo ordeno. Siguieron manejando, en silencio.
con miedo, pero llegaron a salvo. Los Warren construyeron un caso especial para Annabelle, un caso de vidrio, con cerraduras, y la pusieron en su museo de lo oculto, con un cartel que dice, no abrir bajo ninguna circunstancia. Y ahí sigue, hasta el día de hoy. Pero la historia no termina ahí, porque la gente no aprende. En los años siguientes, varios visitantes del museo se burlaron de Annabelle, la provocaron, le hablaron, le dijeron que no le tenían miedo. Uno de ellos, un hombre joven, golpeó el vidrio. Le dijo a su novia, mira, si realmente estuviera poseída, que me haga algo, que me demuestre que es real. Ed Warren lo echó inmediatamente. Le dijo, acabas de cometer un error terrible, salí de aquí ahora. El hombre se rió, pensó que él estaba exagerando. Se fue con su novia en su moto. 2 horas después, perdió el control, chocó contra un árbol, murió en el acto. Su novia sobrevivió y les dijo a los Warren que justo antes del accidente, su novia empezó a actuar raro, que empezó a reírse sin razón, que dijo, la siento en mi espalda, y después perdió el control. Desde ese día, nadie puede tocar el vidrio, nadie puede acercarse demasiado, y cada 6 meses un sacerdote va a bendecir la muñeca para mantenerla contenida. Porque si algo le pasa a ese caso, si ese vidrio se rompe, lo que está adentro va a salir, y nadie sabe qué pasaría entonces. ¿Sabes lo más aterrador? Annabelle sigue moviéndose. Los guardias del museo juran que cambia de posición, que a veces está mirando hacia un lado y otras veces está mirando hacia otro, como si estuviera observando, como si estuviera esperando. Y ahora déjame preguntarte, ¿tenés alguna muñeca vieja en tu casa? ¿Algo que te hayan regalado? ¿Algo que no sabes de dónde vino? Porque después de escuchar esto, tal vez deberías revisar. Contame en los comentarios si alguna vez tuviste algo que sentías que estaba vivo. Y ahora llegamos al quinto y último caso. Y te prometo que este es el más perturbador de todos. Porque no solo está documentado, no solo hay testigos, sino que hay evidencia física. Evidencia que nadie pudo explicar. Este es el caso del vuelo 401. En diciembre de 1972, el vuelo 401 de Eastern Airlines despegó de Nueva York hacia Miami. Era un vuelo normal, un avión Lockheed 1111, nuevo, confiable, con 163 pasajeros a bordo. El capitán era Bob Loft. Tenía 55 años, miles de horas de vuelo, experiencia. Nadie dudaba de su capacidad. El copiloto era Bert Stockstill, joven pero competente, responsable. Y la tripulación de cabina era profesional. Todo estaba en orden. Pero a las 11:42 de la noche, algo salió mal. El avión estaba acercándose a Miami, preparándose para aterrizar, y el tren de aterrizaje no se desplegó correctamente, o al menos eso parecía. Había un indicador que no se encendió, una luz verde que debía prenderse, pero no lo hizo. Bob Loft le dijo a Bert que pusiera el avión en piloto automático mientras revisaban el problema. No era nada grave, era solo una luz, probablemente un fallo del indicador. Nada peligroso. Pero, mientras estaban distraídos revisando el panel, ninguno de los dos se dio cuenta de algo crítico. El piloto automático se había desactivado, y el avión estaba bajando, lentamente, silenciosamente. Y para cuando se dieron cuenta, ya era tarde. El avión chocó contra los Everglades, un pantano, oscuro, lleno de caimanes. El impacto fue devastador. El fuselaje se partió en pedazos. El fuego consumió la cabina. Los gritos llenaron la noche. 99 personas murieron, entre ellas Bob Loft y Bert Stockstill. Fue una tragedia. Fue investigado. Se hicieron cambios en los protocolos y la vida siguió. Pero entonces empezó algo que nadie esperaba. Los restos del avión fueron recuperados y muchas piezas que estaban en buen estado fueron recicladas. Se usaron en otros aviones de Eastern Airlines. Era práctica común. Ahorraba dinero, tenía sentido.
Pero apenas esas piezas fueron instaladas en otros aviones, los reportes empezaron a llegar. Los pilotos empezaron a ver cosas. Veían a un hombre en uniforme de capitán apareciendo en la cabina. Un hombre que no estaba en el manifiesto. Un hombre que no tenía explicación. Y ese hombre era Bob Loft. El primer reporte fue de un capitán que estaba preparando su avión para un vuelo. Estaba solo en la cabina, revisando los instrumentos. Y cuando levantó la vista, había alguien sentado en el asiento del copiloto. Un hombre mayor, con uniforme de Eastern, con las insignias de capitán, mirando al frente, serio. El capitán le preguntó quién era, qué estaba haciendo ahí, pero el hombre no respondió, solo lo miró y después desapareció. Literalmente se desvaneció. El capitán pensó que estaba cansado, que había sido su imaginación, pero cuando revisó las fotos de los pilotos fallecidos del vuelo 401, reconoció al hombre. Era Bob Loft. Y no fue el único. Azafatas empezaron a reportar que veían a un hombre en uniforme caminando por los pasillos, entrando a la cocina, revisando los compartimentos, como si estuviera trabajando, como si estuviera haciendo su ronda normal. Una azafata le habló. Le preguntó si necesitaba algo. El hombre la miró y le dijo: «No hay necesidad de preocuparse por el prevuelo. Ya lo revisé todo». La azafata se dio vuelta para llamar a su supervisor y cuando miró de nuevo, el hombre no estaba. Pero lo más aterrador fueron las advertencias. En varios vuelos, Bob Loft apareció y habló. Dijo cosas como: «Cuidado con el fuego» o «Revisen el motor número 2». Y en cada uno de esos casos, cuando los mecánicos revisaron, encontraron problemas reales, problemas que podrían haber causado accidentes, problemas que Bob Loft estaba señalando desde el más allá. Era como si estuviera intentando redimirse, como si estuviera intentando salvar a otros de su mismo destino. Pero el caso más documentado fue en un vuelo hacia México. El vicepresidente de Eastern Airlines estaba en ese vuelo, viajaba en primera clase, y durante el vuelo vio a un hombre en uniforme de piloto sentado en uno de los asientos. El hombre parecía preocupado, tenso. El vicepresidente se acercó, le preguntó si todo estaba bien. El hombre lo miró y le dijo: «No va a haber necesidad de preocuparse por la seguridad de este vuelo, sin problemas». El vicepresidente pensó que era uno de los pilotos tomando un descanso, pero algo en la manera en que lo dijo le pareció raro. Así que preguntó su nombre. El hombre dijo: «Loft», y después desapareció. Frente a sus ojos, en un avión lleno de gente, simplemente se desvaneció. El vicepresidente quedó en shock. Fue corriendo a la cabina, le dijo al capitán lo que había visto, le describió al hombre, y el capitán sacó una foto de Bob Loft. ¿Era él? El vicepresidente confirmó. Era él, sin duda. Eastern Airlines intentó ocultar los reportes. Intentó silenciar a los pilotos y azafatas. Les dijeron que no hablaran con la prensa, que no compartieran las historias. Pero era demasiado tarde. Los rumores ya se habían esparcido. Y entonces tomaron una decisión drástica. Removieron todas las piezas del vuelo 401 de sus aviones. Todas. Motores, asientos, paneles, todo. Y las destruyeron. Después de eso, las apariciones pararon. Bob Loft dejó de aparecer. Bert Stackstill, que también había sido visto, dejó de aparecer. Como si al destruir las piezas hubieran roto el vínculo que los mantenía atados. Pero algunos pilotos veteranos de Eastern todavía cuentan las historias. Todavía dicen que Bob Loft no era un fantasma malévolo. Era un protector, un guardián, alguien que no pudo salvar su propio vuelo, pero que pasó años intentando salvar otros. Y eso es lo que hace esta historia tan triste, porque no todos los fantasmas son malos. Algunos están atrapados, algunos están arrepentidos, algunos solo quieren ayudar. Déjame preguntarte esto. Si tuvieras la oportunidad de volver después de morir para arreglar un error, ¿lo harías? Aunque signifique quedarte atrapado entre mundos. Déjalo en los comentarios. Quiero saber qué pensás. Y ahora, después de todo esto, déjame decirte algo. Estos 5 casos son reales. No son leyendas urbanas. No son historias inventadas para asustar.
Son eventos documentados, con testigos, con evidencia, con investigaciones oficiales. La familia Perron vivió con Bathsheba durante 10 años. Los Warren tienen toda la documentación, las fotos, las grabaciones. El hospital de Louisville cerró la habitación 502. Hay reportes oficiales. Hay testimonios de enfermeras que todavía trabajan ahí. La familia Latz subió el video. Millones lo vieron. Expertos lo analizaron. Es real. Annabelle está en el Museo de los Warren. Puedes ir a verla. Está ahí, encerrada, esperando. Y el vuelo 401 está en los registros de Eastern Airlines. Los reportes de las apariciones están archivados. Fueron tan persistentes que la aerolínea tuvo que actuar. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que hay cosas que no entendemos, cosas que la ciencia no puede explicar, cosas que pasan en los márgenes de nuestra realidad. ¿Son fantasmas? ¿Son espíritus? ¿Son ecos de energía de personas que murieron con tanto dolor que quedaron impresos en el mundo? No lo sé, nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí sé es esto. Estas historias son reales. La gente las vivió y la gente las sigue viviendo. Tal vez tú mismo tienes una historia. Tal vez algo te pasó y nunca lo contaste porque pensabas que nadie te iba a creer. Tal vez escuchaste pasos en tu casa cuando sabías que estabas solo. Tal vez sentiste que algo te estaba mirando desde la oscuridad. No estás loco. No estás solo. Miles de personas experimentan cosas paranormales todos los días, y la mayoría no lo cuenta. Por miedo, por vergüenza, por negación. Pero acá es un espacio seguro. Quiero que me cuentes tu historia. ¿Alguna vez viste algo que no pudiste explicar? ¿Alguna vez sentiste una presencia? Déjalo en los comentarios. Leo cada uno. Y tal vez tu historia sea la próxima que investigue. Y si quieres ver más casos como estos, si quieres conocer más historias reales de terror, te tengo algo especial. Preparé un video donde investigo el caso más aterrador que encontré este año. Un caso que ni siquiera pude incluir acá porque es demasiado perturbador. Un caso donde una familia completa desapareció. Y lo único que dejaron fue una grabación. Una grabación que nunca debería haber sido encontrada. Ese video sale ahora en tu pantalla. Hacele clic, míralo y prepárate, porque lo que vas a escuchar va a cambiarte la manera en que ves el mundo. Nos vemos del otro lado, si te animas. Existen historias que desafían la razón. Historias que no están en películas, ni en libros, ni en leyendas urbanas. Son relatos reales, vivencias de personas comunes que vieron lo que ningún ser humano debería ver. Hoy te contaré 3 historias reales de fantasmas, 3 encuentros con lo imposible que, aunque intentes negarlos, te harán mirar 2 veces antes de apagar la luz esta noche. Quédate hasta el final, porque la última historia es tan perturbadora que incluso la policía prohibió hablar del caso durante años. En un pequeño hotel de Guadalajara llamado Hotel Imperial, el personal evitaba una habitación, la 313, no porque fuera vieja o estuviera dañada, sino por algo mucho peor. Todo comenzó en octubre de 1996. Una mujer llamada Adriana López, viajera de negocios de apenas 32 años, pidió hospedarse en esa habitación específicamente. Dijo que siempre se quedaba allí cuando visitaba la ciudad. La recepcionista, una mujer llamada Marta, le entregó las llaves cerca de las 11 de la noche. A las 3 de la madrugada, Marta escuchó un grito seco, cortante, como si alguien hubiese sido asfixiado en medio de una súplica. El sonido atravesó las paredes del tercer piso y llegó hasta la recepción. Cuando Marta y el gerente nocturno subieron corriendo, encontraron algo inexplicable. La puerta de la habitación 313 estaba cerrada con llave desde dentro. Tuvieron que forzarla, pero cuando finalmente entraron, la habitación estaba completamente vacía. La cama estaba impecable, sin una sola arruga, las luces encendidas, el aire acondicionado funcionando, la maleta de Adriana seguía junto al armario, cerrada. Y en el espejo del baño, escrita con vapor, como si alguien acabara de ducharse, había una frase que heló la sangre de ambos. No quiero estar sola. Llamaron a la policía. Revisaron cada rincón del hotel. Adriana López había desaparecido sin dejar rastro. No salió por la puerta principal, las ventanas estaban cerradas desde dentro, simplemente se desvaneció. Durante las siguientes semanas, los huéspedes que ocuparon la habitación 313 comenzaron a quejarse.
Algunos decían sentir que alguien se sentaba en la cama mientras dormían, hundiendo el colchón junto a ellos. Otros aseguraban ver a una mujer de cabello negro y largo, mirando por la ventana, llorando en silencio, con la espalda hacia ellos. Cuando intentaban hablarle, la figura simplemente se disolvía como humo. Un huésped, un ingeniero de Monterrey, grabó algo en su teléfono celular. En el video se escucha claramente una voz de mujer susurrando una y otra vez: «Ayúdame a salir». Él abandonó el hotel esa misma noche y nunca regresó. El gerente decidió cerrar la habitación indefinidamente, pero los empleados de limpieza sabían algo más, algo que nunca se atrevieron a reportar oficialmente. Cada vez que pasaban frente a la puerta clausurada, escuchaban pasos dentro, pasos lentos, arrastrándose de un lado a otro, como si alguien caminara sin rumbo, buscando una salida que no existe. En 2012, durante una remodelación del hotel, los trabajadores derribaron parte del muro del baño de la habitación 313. Detrás del azulejo, oculto en una cavidad que no debería estar ahí, encontraron algo que cambió todo. Había un reloj de pulsera detenido a las 3:14 de la madrugada, una maleta pequeña idéntica a la que Adrián había dejado en la habitación aquella noche, y un pasaporte a nombre de Adriana López Morales. El pasaporte tenía fecha de expiración marzo de 1997. Un año después de su desaparición. ¿Cómo llegaron esos objetos dentro de una pared que llevaba décadas sin abrirse? Nadie tiene respuesta. Hasta hoy, la habitación 313 permanece clausurada, sellada con cadenas y un letrero de «fuera de servicio». Pero los empleados que trabajan en el turno nocturno cuentan que, a veces, cuando el hotel está en completo silencio, el timbre de esa puerta suena. Un sonido agudo, insistente, como si alguien dentro pidiera servicio a la habitación. Y cuando algún valiente va a revisar, siempre sucede lo mismo. Próxima historia: El niño del espejo. La familia Suárez se mudó a una vieja casa en el centro de Puebla en agosto de 2003. Era una casa de 3 pisos con más de 100 años de antigüedad, comprada a buen precio porque había estado abandonada durante casi una década. Tenía algo peculiar: un enorme espejo antiguo en el corredor principal del segundo piso. El espejo medía casi 2 metros de alto y tenía un marco de madera tallada con figuras de ángeles y símbolos religiosos. Según el dueño anterior, un anciano llamado Don Esteban, el espejo perteneció originalmente a una iglesia que lo retiró tras un incidente del que se negó a dar detalles. Les advirtió que no lo rompieran ni lo movieran, que lo dejaran exactamente donde estaba. Los Suárez pensaron que eran supersticiones de un hombre mayor y no le dieron importancia. La hija menor, Lucía, tenía apenas 6 años. Era una niña alegre, imaginativa, que pasaba horas jugando sola en los pasillos. Una mañana, durante el desayuno, le dijo algo a su madre que la desconcertó. «Mamá, mi amigo del espejo dice que vive ahí y que antes vivía en una casa muy grande con muchas velas». Patricia, su madre, pensó que era imaginación infantil. Los niños inventan amigos imaginarios todo el tiempo. Le siguió la corriente y no le dio mayor importancia. Pero las cosas empezaron a cambiar. Lucía pasaba cada vez más tiempo frente al espejo, hablando sola, riendo, como si mantuviera conversaciones completas con alguien. Sus padres la observaban preocupados, pero cuando le preguntaban con quién hablaba, ella respondía con total naturalidad: «Con Daniel, él me enseña juegos antiguos». Una noche, cerca de las 11 de la noche, Patricia escuchó la risa de su hija. Una risa clara, infantil, juguetona, pero venía del corredor del segundo piso. Se levantó de la cama y subió las escaleras. Cuando llegó, lo que vio la dejó paralizada. Lucía estaba dormida en su cama, en su habitación del primer piso, pero la risa continuaba. Venía del espejo. Patricia se acercó lentamente, con el corazón latiéndole en los oídos. La risa cesó de repente, y entonces, en el reflejo del espejo, vio algo que no podía ser real. Por una fracción de segundo, detrás de su propio reflejo, apareció la silueta de un niño pequeño. No estaba en el pasillo, estaba dentro del espejo, mirándola fijamente, sonriendo. Gritó y retrocedió. Su esposo subió corriendo, pero cuando encendieron todas las luces,
No había nada, solo el espejo, frío y antiguo, reflejando el pasillo vacío. Esa misma noche decidieron que cubrirían el espejo con una sábana, pero cuando lo hicieron, algo extraño sucedió. La tela se deslizó sola, cayendo al suelo como si alguien la hubiera jalado desde adentro. Desesperada, Patricia intentó romperlo. Tomó un martillo y golpeó el espejo con todas sus fuerzas. Pero el cristal no se quebró, ni siquiera se rajó. En cambio, su superficie se onduló como agua, formando ondas concéntricas desde el punto de impacto. Y por un instante, Patricia vio claramente una silueta pequeña, del tamaño de un niño, que le sonreía desde el interior del espejo. Una sonrisa triste, suplicante. 2 días después, Lucía desapareció. Fue un viernes por la tarde. Patricia la dejó jugando en su habitación mientras preparaba la comida. Cuando subió a llamarla para cenar, Lucía no estaba. Revisaron toda la casa. Las puertas estaban cerradas, las ventanas también. No había forma de que hubiera salido. Llamaron a la policía, vinieron con perros rastreadores, registraron cada centímetro de la casa, del jardín, de las calles cercanas. No encontraron absolutamente nada. Lucía Suárez simplemente se había desvanecido. Pero en el espejo del segundo piso aparecieron pequeñas huellas de manos, huellas de niño, marcadas desde el interior del cristal como si alguien hubiera presionado con fuerza tratando de salir. La familia abandonó la casa una semana después. No pudieron soportar seguir viviendo ahí. La casa permaneció vacía durante 2 años hasta que una pareja joven la compró sin conocer la historia. Los nuevos inquilinos, hartos de escuchar susurros y risas infantiles provenientes del espejo, decidieron deshacerse de él. Lo rompieron con un martillo, golpeando una y otra vez hasta que finalmente el cristal cedió. Cuando el espejo se hizo añicos, descubrieron algo perturbador. Detrás del cristal había una cavidad oculta en la pared, una especie de compartimiento sellado. Dentro de esa cavidad hallaron una pequeña caja de madera carcomida por el tiempo. Dentro de la caja había un vestido infantil de principios del siglo XX, completamente intacto, y una fotografía amarillenta fechada en 1952. En la fotografía aparecía una niña de unos 6 años, con el mismo corte de cabello, los mismos ojos claros, el mismo lunar en la mejilla que Lucía Suárez. La niña de la fotografía sonreía frente al mismo espejo que acababan de destruir. Lucía nunca fue encontrada. El caso sigue abierto. Y nadie ha podido explicar quién era la niña de la fotografía de 1952, ni por qué se parecía tanto a Lucía Suárez. Algunos dicen que el espejo no reflejaba, que capturaba. Próxima historia: el hombre del pasillo del hospital. En el Hospital Civil de Monterrey, específicamente en el ala norte del 3er piso, donde está el área de pediatría, el personal nocturno conocía a una figura a la que llamaban simplemente el visitante. Aparecía siempre entre las 3 y 4 de la madrugada, en ese intervalo extraño donde el hospital parece suspendido en el tiempo. Un hombre alto, de aproximadamente 60 años, vestido con una bata blanca impecable y un estetoscopio colgando del cuello. Caminaba lentamente por el pasillo mal iluminado, deteniéndose frente a las habitaciones de los niños más graves, observando hacia el interior con una expresión de profunda concentración. Durante años, enfermeras y médicos residentes y personal de limpieza lo habían visto, pero nadie sabía quién era. Nunca aparecía en los registros de entrada. No respondía cuando le hablaban. Y cuando alguien intentaba acercarse, simplemente doblaba una esquina y desaparecía. La mayoría del personal había aprendido a ignorarlo. Era una de esas cosas de las que no se habla abiertamente en un hospital. Pero en marzo de 2008, un guardia de seguridad nuevo llamado Roberto Mendoza decidió que ya era suficiente. Estaba cansado de escuchar las historias y quería poner fin al rumor de una vez por todas. Esa noche, cerca de las 3:20 de la madrugada, Roberto lo vio. El hombre estaba exactamente donde decían que aparecía, frente a la habitación 214, con las manos cruzadas detrás de la espalda,
observando a través del pequeño cristal de la puerta hacia el interior donde un niño de 8 años se recuperaba de una cirugía complicada. Roberto caminó hacia él con determinación. Encendió su linterna y le dijo con voz firme: «Señor, está prohibido estar aquí fuera del horario de visitas. Necesito que venga conmigo». El hombre giró suavemente la cabeza y lo que Roberto vio lo hizo retroceder hasta chocar contra la pared del pasillo. El hombre no tenía ojos. Donde deberían estar sus ojos, solo había 2 cavidades negras, profundas, como túneles que conducían a la nada. Su piel era de un tono grisáceo, casi translúcido, y cuando habló, su voz sonó hueca, como si viniera de muy lejos, de un lugar sin aire. «Estoy cuidando a mis pacientes». Roberto Budou Coliendo bajó las escaleras a toda velocidad sin mirar atrás y no volvió a poner un pie en el 3er piso durante el resto de su turno. El día siguiente, el jefe de seguridad, incrédulo ante el reporte, decidió revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad del 3er piso. Lo que encontró fue aún más inquietante. El doctor Ramírez falleció en un incendio que ocurrió en el mismo 3er piso del hospital en la madrugada del 15 de marzo de 1981. El fuego comenzó en una habitación de almacenamiento por un fallo eléctrico. Cuando sonó la alarma, todos los médicos y enfermeras se evacuaron. Todos, excepto el doctor Ramírez. Él regresó corriendo al 3er piso. Había 7 niños hospitalizados esa noche en el área de pediatría. Uno por uno, los sacó en sus brazos, bajando las escaleras mientras el humo llenaba los pasillos. Salvó a 6 niños. Cuando entró por 7ª vez, el techo del pasillo se derrumbó. Encontraron su cuerpo 3 días después, frente a la habitación 214, con el niño que intentaba salvar aún abrazado contra su pecho. Ambos murieron por inhalación de humo. Después de conocer la historia, la dirección del hospital decidió sellar el ala norte del 3er piso durante las noches. Colocaron puertas de seguridad con código de acceso y prohibieron el paso al personal no esencial después de las 11 de la noche. Pero eso no detuvo al doctor Ramírez. Los médicos que hacen guardias nocturnas en el área de pediatría cuentan que, incluso ahora, en las madrugadas más silenciosas, escuchan pasos lentos y firmes en el pasillo sellado. Pasos de alguien que camina con propósito, deteniéndose brevemente frente a cada habitación. Y a veces, cuando un niño está grave, cuando los monitores indican que algo va mal, escuchan una voz suave, paternal, que murmura desde ninguna parte: «Tranquilo, ya pasó el dolor». Los niños que sobreviven a esas noches críticas, cuando están lo suficientemente recuperados para hablar, dicen cosas extrañas. Dicen que un doctor mayor muy amable vino a verlos cuando tenían miedo, que se sentó junto a su cama, que les tomó la mano y les dijo que todo estaría bien, que no tenían que tener miedo de nada. Cuando les muestran fotografías del personal médico actual, ninguno lo reconoce, pero cuando, por curiosidad, una enfermera les mostró una fotografía del doctor Ramírez de 1979, todos, absolutamente todos, lo señalaron inmediatamente. Sí, es él. Ese es el doctor que me cuidó. El doctor Héctor Ramírez murió hace más de 40 años, pero parece que su promesa de cuidar a sus pacientes va más allá de la muerte. Sigue haciendo sus rondas nocturnas, sigue velando por los niños enfermos y seguirá haciéndolo cada madrugada por toda la eternidad. Podrás no creer en fantasmas. Podrás pensar que todo esto tiene una explicación racional que simplemente no hemos encontrado, pero cada una de estas historias deja una huella difícil de borrar, una puerta que no se cerró correctamente, una promesa que no se pudo cumplir, una presencia que se niega a irse. Dicen que cuando alguien muere con algo pendiente, con algo que lo ata a este mundo, deja un fragmento de sí mismo esperando ser escuchado, esperando ser recordado, o simplemente esperando terminar lo que dejó inconcluso. Y tú, que llegaste hasta aquí, que escuchaste estas 3 historias hasta el final, quizá esta noche cuando apagues las luces y todo esté en silencio, prestes un poco más de atención a los sonidos de tu casa, a ese crujido inexplicable, a esa sombra en el rabillo del ojo, a ese escalofrío repentino sin razón aparente, porque a veces, solo a veces,
Lo imposible encuentra la forma de hacerse real, y cuando eso sucede, ya no hay vuelta atrás. Duerme bien, si puedes.